Deporte Total. Para vivir y disfrutar, este es su programa Deporte Total. Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total. Hoy es lunes 7 de abril. Transmitimos desde la zona sur de La Paz para todo el país mediante la señal de Cadena A en las 9 capitales del departamento de Bolivia, y estamos también en todas las plataformas sociales que amplifican nuestra señal. Y en Monumental 105.1 en el Alto, somos la 100 en Cochabamba, 105.1 en la ciudad de La Paz. Abril es un mes especial para el fútbol, porque a estas alturas del año, hace 100 años, un equipo, hace 117 años, 117 ya del Tigre, se fundaron instituciones que a lo largo del tiempo han registrado sus nombres en la historia del fútbol boliviano. Aurora en mayo y así sucesivamente Oriente, primero Blooming, después Oriente, el Gran San José en marzo. Son meses especiales, era el comienzo de los años donde los clubes decidían organizarse en instituciones deportivas. La primera fue el Tigre, una entidad de largo prestigio en América y en el mundo. Lo consiguió en base a actuaciones importantes en todas las décadas a partir de su fundación en 1908. Recordadas las etapas del equipo gualdinegro, que dicen muchos del riñón de Strongest nació Bolívar en 1925, casi siempre la historia es la misma, para convertirse en el gran rival del equipo gualdinegro. Strongest cumple 117 años mañana, 8 de abril, y hay etapas fundamentales en la vida gualdinegra. La década del 50, del 40, donde Strongest fue apodado o nombrado con orgullo el derribador de campeones. Todavía la gente se acuerda de aquella gran victoria sobre Independiente de Avellaneda, que traía como a una gran figura al paraguayo Arsenio Rico, el goleador más importante. Una jornada donde Serapio Vega, le decían el cabecita de oro, consiguió goles estupendos, y la victoria de Strongest sobre aquel equipo de entonces imbatible, donde no solo estaba Rico, estaba Sastre, otro gran jugador del fútbol argentino. Y desde entonces Strongest fue marcando la pauta de equipos importantes. En su haber está el hecho de que es el primer equipo boliviano que gana en la Copa Libertadores de América fuera de Bolivia. Sí, fue el primer equipo. En el Atahualpa en Quito, cuando le gana al Deportivo Quito 1-0, gol de Morano. Después Strongest tuvo etapas muy duras y difíciles, pasando por aquella tragedia del 69, cuando el equipo se cayó en un avión, cayó el avión y murieron todos, salvo tres integrantes que de manera milagrosa no viajaron en esa experiencia deportiva que amenazó con terminar la vida de Strongest. Y de las cenizas de Biloco renació el Tigre, década del 70. Y fue el Strongest símbolo que partió desde ese entonces y hasta hoy, marcando hegemonía en el fútbol boliviano con actuaciones espectaculares. Llegaron refuerzos de todas partes. Se armó un equipo sobre la base de los equipos o de los planteles bolivianos que habían cedido jugadores. Atajaba La Fuente, que había sido arquero de Bolívar. Maldonado, que era jugador de Wilstermann. Pichón Hervas, que había jugado en Wilstermann, después pasó a Bolívar. Jugaba Gary Ágreda en el fútbol, un tiempo maravilloso. Pero además se incorporaron dos figuras argentinas que llegaron desde la Argentina, Luis Fernando Bastida y Víctor Hugo Romero, para complementar un plantel inolvidable. Periodísticamente creo, de manera personal y con el respeto por muchos equipos, fue el mejor Strongest que vi en mi vida. Bastida, Romero, el Tanque Díaz, Pariente y Nilton Pinto Baró. Nilton Pinto. Fue espectacular. Jugadores que después se fueron sumando al plantel. Inolvidables como JJ Jiménez, que de Wilstermann llegó a Strongest. Yo nos dirán, ¿cómo? No, se armó Strongest porque todos los equipos se dieron sus futbolistas para que no desapareciera el Tigre. Y casi de manera simultánea
a las gestiones de don Antonio Asbun, aparecieron gestiones encabezadas por Rafael Mendoza y fue el despegue de Strongest hasta conseguir resultados fantásticos. Una historia maravillosa, llena de glorias, títulos, éxitos y goles, que en la década de los 70 completó un ciclo espectacular cuando apareció la Liga del Fútbol Boliviano, del fútbol profesional boliviano, y le gana a Oriente Petrolero en una noche en Cochabamba en enero del 78, jugando el campeonato finales del 77. Histórico todo. Recuerdos imborrables. Primero fue el partido número 1 que se transmite por televisión abierta de dos equipos bolivianos disputando el título. Y tuvimos en ese entonces el privilegio de estar al frente de la transmisión y narrar el partido. Perdía Strongest 1-0, gol de Saucedo Landa, frente a Oriente, un gran Oriente. Estaba Ladi Jiménez, estaba el Chichi Romero, el Saucedo Landa, un equipazo, un partido emocionante. Y ahí en ese Strongest emergen las figuras fundamentales de quienes en el tiempo se convierten en símbolos. En algunos casos olvida la gente porque los triunfos recientes superan la historia del equipo tigrado. Eduardo Angulo, volante marca extraordinario en el Tigre, Bastida, que jugaba por la derecha, y Ovidio Mesa. Cuando prendía las luces, era el jugador que todos querían ver en la cancha. Había marcado de tiro libre Peña un gol, Bastida hizo otro, pero el golazo lo marcó Ovidio Mesa. ¿Por qué recontamos esto de Strongest? Porque en el tiempo, junto con Bolívar, se convierten en los equipos que más títulos alcanzan en la historia de la división profesional a partir de la Liga. Y por si fuera poco, Strongest necesitaba un compañero de camino, un adversario en el camino. Había sido medianamente universitario en la década de los 20, pero no alcanzaba la estatura de ser un rival porque la universidad siempre cambiaba de jugadores y de equipos. Allí jugaba Mario Alborta, que pasó después a Bolívar. Y cuando nace Bolívar, al calor y entusiasmo de jóvenes, que en ese tiempo, como son las cosas, Strongest pertenecía a la oligarquía paceña. Stronguista era paceño, stronguista y liberal. Y Bolívar era el equipo más del pueblo, que apareció como el entusiasmo de jóvenes, que era un lugar a su nacimiento. Y prácticamente desde 1927 los clásicos establecen una gran historia. Y son parientes en fechas de oromástico de aniversario. 8 de abril para el Tigre, 12 de abril para el Bolívar, y ambos, por muy enfrentados que estén en la vida, fueron compañeros del camino, con verdaderos ejemplos de respeto, de caballeros que fueron conductores de sus equipos, que solo se enfrentaban en 90 minutos en el Estadio Siles. Después eran amigos. Inolvidables apuestas entre dos presidentes históricos de Strongest y Bolívar, Rafael Mendoza y Mario Mercado. La amistad era grande. La cena antes del partido, del clásico, y la cena post partido, y las famosas apuestas, unían a ambas familias. Hoy en el tiempo parece que esa tradición y esa historia tiende a desaparecer, porque hoy pareciera que son enemigos y no lo son. Son hermanos del camino de esa historia del fútbol. Son 100 años de encuentros permanentes. Y exige que los dirigentes estén a la altura de la historia de estos dos planteles. Bolívar más sólido. En el tiempo, cuando estuvo a punto de quebrarse económicamente, apareció, les guste o no a muchos, Marcelo Claure, que fue el salvador de ese Bolívar. Y lo decimos nosotros viendo de cerca la experiencia académica. Le debían a cada santo una vela y el club estaba quebrado, como están muchos equipos hoy, porque las demandas salariales de los futbolistas no compensaban los ingresos, hasta que a alguien se le ocurrió la feliz idea de permitir que Marcelo Claure llegara al Bolívar, que estaba en peor situación que Strongest. La diferencia que Strongest había logrado su complejo de Achumani con Rafael Mendoza y siempre trataba de equilibrar las cosas en su economía. No era una bonanza, era casi lo justo. Y en algunos casos ponían un peso a los dirigentes para que queden las cifras 0-0. Hoy han cambiado muchas cosas. Hoy el reclamo es que más gente, hinchas, se vuelvan socios
de Bolívar y Strongest, y de Wilstermann y de San José, de Oriente y Blooming, porque eso le da vida institucional al club. No depender del hilo salvador que entregue agua al sediento en tiempos de sequía no es la solución. Cuando Strongest tenga 15.000 socios y Bolívar 15.000 socios, podremos hablar de instituciones fortalecidas, que deberían tener por lo bajo. Wilstermann debería tener 15.000 socios, Oriente 15.000 socios, Blooming 15.000 socios. Eso da vida, para que no dispongan del equipo ajenos o hinchas furiosos que no aportan nada. Su presencia en el fútbol es importante, pero a la vida del club no aportan nada porque tienen que decidir, y para decidir hay que tener derecho a voz y voto, y para tener derecho a voz y voto hay que ser socios del equipo, y deberían serlo. Esas son las verdaderas campañas que fortalecen la vida de un club. No depender del papá federación, que si está de mal humor les da, o si está de mal humor no les da, que no debería ser. La federación es la madre mayor del fútbol, que debe asegurar la economía de los clubes, fiscalizando, controlando, ayudando, colaborando legalmente, económicamente y deportivamente para que los clubes no desaparezcan. ¿Sabe cuándo es pésima gestión de una federación? Cuando los equipos empiezan a desaparecer. No se han hecho bien las cosas. Por eso, cerca a los 100 de Bolívar, que es el 12, cerca a los 117 de Strongest, que se festejan mañana, la reflexión es permanente. Las nuevas generaciones deben entender, cuando uno mira hoy tan cerca con la tecnología a la Premier League, cuando uno mira al fútbol español, ¿cuál es la razón del éxito? Los socios deciden el futuro del club, no terceros, no dependen de la plata de la federación de ese país, no. Son dueños de su futuro, de su economía y del andar, para hacer a los clubes verdaderas instituciones deportivas. Abril es importante, y hablamos de Strongest y Bolívar, y deseamos que las cosas cambien para bien. Esta pelea de Strongest nos llena de vergüenza a todos. Antes no había dirigentes así. Al dirigente, al presidente, se lo invitaba para que sea el hombre más capaz de todos de llevar adelante a una entidad deportiva, con un gran cuerpo de asesoramiento técnico, de dirigentes de experiencia y un apoyo logístico fundamental. Bolivia es el único lugar del mundo donde los directorios de todo, clubes, asociaciones y federación, no tienen comisiones técnicas donde hayan expertos en el fútbol y casi generalmente exfutbolistas de la institución que asesoren al plantel para establecer el camino a seguir. Porque hay un fenómeno. En los últimos 40 años, los dirigentes llegan al fútbol y se vuelven gerentes empresariales cuando no manejaron ni la economía de sus hogares. Directores técnicos cuando jamás vieron a fondo el fútbol. Se vuelven, todos son dueños. Y no lo son. Cada cosa en su lugar. El fútbol debe tener comisiones técnicas, económicas, comisiones medias, todo. Un plantel que rodee al presidente, que es el ejecutor de los grandes trabajos y los grandes proyectos. Y la mejor dirigencia deportiva está en aquellos clubes que han logrado sanear su economía, fortalecerse institucionalmente y marcar el futuro para sus equipos en el fútbol nacional. Nuestra palabra. Deporte total. Hola, quédese un minuto, quédese un instante. Acompáñenos. En YouTube, mire que tendrá muchísimas sorpresas. Quédese con nosotros. Habrá mucho, pero mucho más para disfrutar. Deporte total en YouTube.